El 2024 está próximo a terminar, pero como seguramente lo sabrás si eres un amante del universo de Warframe, lo hará a lo grande con la llegada de la actualización más esperada en los últimos 2 años, Warframe 1999, así que para calmar un poco la espera de estos días previos, me di a la tarea de reseñar todo el arsenal nuevo que llegó a Warframe durante el año, para recomendar en mi opinión cuáles armas valen la pena y cuáles no merecen tu tiempo, así que prepárate para un viaje en los recuerdos desde la actualización Dante Liberado hasta la más reciente de Kume y los 5 destinos. Te recomiendo te quedes al bonus del video que te mostraré unas builds de unas armas que saldrán en los próximos días. Comenzaré por Dante Liberado. Esta actualización llegó el 27 de marzo con el nuevo Warframe y 2 nuevas armas. La primera fueron los puños Zentradi conocidos como Rubox. Esta melee fue convertida en un arma Incarnon por el mismísimo Albrecht Zentradi, por lo cual, gracias a esta nueva forma, ahora puede empalar a sus enemigos al realizar ataques pesados contra el suelo. En términos generales, es un arma muy fuerte. Tiene buenos números en su probabilidad crítica y de estado, además de un buen daño crítico. Su ataque normal tiene impacto como daño único. Sin embargo, al alcanzar su forma Incarnon, el daño se convierte en perforación como daño único, por lo cual puede ser buena opción utilizarla para enfrentar a la facción Greener con su ataque normal, aunque se desperdiciaría gran parte del potencial del arma. Lo ideal sería usarla para luchar contra las facciones Corpus y Orokin. Me atrevo a decir que sus evoluciones serían su punto más débil, pero esto es por mencionar que tiene algo malo. La realidad es que sus evoluciones no son del todo agresivas como lo serían las de otras Incarnon. En este caso son más equilibradas entre ataque y control. En mi opinión personal, es un arma que sí vale la pena, divertida de usar y con gran potencial de ataque, con una mecánica de combate interesante para, además de romper caras, controlar a los enemigos de una manera un tanto sádica, empalándolos al golpear el suelo. En pantalla miras la build que uso con el arma para luchar contra Corpus. Ten en cuenta que el Tennokai también sirve para activar la forma Incarnon, además de activar la pasiva de esta arma, por lo cual no es necesario perder el combo para exprimir todas las capacidades del arma, incluso no ocupas mods de eficiencia. La segunda arma que llegó con la actualización de Dante fue el cañón de mano convertido también en arma Incarnon por Albrecht Zentradi. Esta secundaria dispara proyectiles con daño único de perforación en su primer disparo. En el disparo de su forma Incarnon, el arma se transforma en un cañón de brazo de carga. Inicia con una onda de daño de radiación para que una vez cargada se libere en forma de un láser con daño de calor. Sus estadísticas generales son muy buenas, buena probabilidad crítica y de estado acompañadas de buen daño crítico. Su único pero sería la cadencia un tanto lenta que tiene, pero se puede solucionar. Es un arma ideal para usar frente a los murmullos. Tiene unas evoluciones interesantes. En especial, recomendaría prestar atención a las dos últimas. Una puede aumentar la probabilidad de estado general a costa de la crítica, y la segunda puede aumentar considerablemente la probabilidad crítica para el disparo Incarnon, así que se compensa un poco. En opinión personal, es un arma muy divertida y fuerte para todos los niveles. Incluso tiene un poco de daño en área en el disparo Incarnon. En pantalla miras la build que usé contra los murmullos. Igual puedes probar nuevas configuraciones de estados para adaptarla a tus necesidades. Antes de pasar a la siguiente actualización, quiero agregar que casi me olvido de la Dex Nicana, una melee con daño dominante de cortante. Esta puede ser obtenida aún en la actualidad con solo iniciar sesión hasta el último día del año, ya que conmemora los 11 años de vida que tiene el juego. Esta melee es bastante común y similar a las demás Nicanas de Warframe, pero ya que es un regalo, la puedes aprovechar. En pantalla te muestro la build que suelo usar con ella. Avanzando de actualización, el 15 de mayo llegó el Mix de Nora Volumen 6 para Onda Nocturna, y con esto llegó una arma para cada sistema de liches. En el caso Greener llegó la Sobek Kuba y en el caso Corpus llegó la Glaxion Tenet. Por desgracia para la Sobek Kuba, la mejora se basó plenamente en el aumento de estadísticas, por lo cual su gameplay no es diferente al de una escopeta tradicional. En opinión personal, no recomiendo perder el tiempo en ella, existen mejores opciones, pero si quieres darle una oportunidad, existe una mecánica que se volvió popular para salir de la rutina con la Sobek, pero para conseguirla se necesita de su mod de aumento cartuchos ácidos. Tengo un video explicándola en detalle en el canal, así que puedes ir a verlo luego de terminar el video, igual está linkeado aquí arriba. En cuanto a la Glaxion Tenet, también se mejoraron sus estadísticas, pero además se agregó el encadenamiento a su disparo normal, por lo cual esta arma sí vale completamente la pena. Puede barrer salas enteras de enemigos en segundos, y en general es muy cómoda de usar. En pantalla miras la build de cortante y viral que suelo usar para hacer cualquier misión en el juego.
En la segunda actualización importante del año, el 18 de junio llegó Sombras de Jade con 3 nuevas armas. La primera es el arco Evenson, que sería la contraparte del arco Dread de Stalker, con unas estadísticas bases solo un tanto arriba del promedio. Este arco podría pasar como un arco tradicional con solo un daño mínimo en área, pero la verdad que no lo es bastante más particular, cuenta con 2 pasivas interesantes por sí sola. La primera es que cada disparo aplica 7 acumulaciones de daño de perforación al enemigo impactado, lo cual reduce al 100% el daño que este enemigo te podría generar. Estas mismas acumulaciones aumentan indirectamente la probabilidad crítica en dicho enemigo. Por si esto fuera poco, su segunda pasiva genera un canto que aumenta el multidisparo en tus armas y en las armas de tus aliados, hasta en un 35% durante 30 segundos al derrotar enemigos. Este efecto se puede potenciar hasta topar en un 70% durante un minuto si se llevan equipadas las 3 armas distintivas de Jade. En términos generales es un arco divertido y que no te defraudará en daño, pero aún así debo reconocer que no se compara con las opciones más populares en arcos que dominan en la actualidad de Warframe. En conclusión, si quieres probar algo nuevo es una buena opción. Si buscas el arco más potente del juego, creo que deberías revisar otras opciones. La segunda arma sería la Cantare, unos cuchillos arrojadizos con daño dominante de cortante. Esta arma también cuenta con 2 pasivas por sí sola. La primera es que al ser lanzados, quedan incrustados en el punto que impactaron y vuelven a tus manos cuando recargas el arma. Curiosamente, al volver a tus manos, su probabilidad crítica aumenta a un 300%, asegurando críticos rojos en los enemigos que puedan impactar mientras regresan a tu poder. Esto se complementa con su segunda pasiva, que se activa cuando un cuchillo que regresa impacta a un enemigo. Esto aumenta la velocidad de recarga en un 20% durante 30 segundos. Esta última característica también se potencia si equipas las demás armas de Jade, terminando con un 60% de velocidad de recarga durante un minuto. Por todo esto, es un arma que te recomendaría probar. Vale completamente la pena gastar un poco de tiempo en ella. Es muy divertida, cómoda y poderosa. En pantalla miras la build de viral que uso con el arma. Como tercera y última arma de Jade está la Harmony. Es una guadaña que también tiene 2 pasivas. La primera es que al lanzar un ataque pesado con ella, puedes aplicar el daño total de los efectos de estado acumulados en el enemigo impactado en un solo golpe. La segunda pasiva es que puede aumentar la duración de estados para el portador y sus aliados en un 30% durante 30 segundos. También se puede aumentar hasta un 60% durante un minuto si se lleva equipado el conjunto de armas de Jade. En pocas palabras, es una de las mejores melees de la actualidad. Si eres un amante de las builds de ataques pesados como es mi caso, no puedes ignorar a la Harmony. Dale una oportunidad que no te vas a arrepentir. En pantalla te muestro mi build de ataques pesados favorita para esta arma. El 20 de julio no llegaría una actualización como tal, pero durante la TennoCon se regalaría el rifle Scaldra utilizado por Arthur Nightingale durante 1999. Con unas estadísticas base promedio, el AX-52 cuenta únicamente con daño de perforación y una pasiva interesante que se activa al disparar apuntando, o al disparar de cadera. En el primer caso ganas un 400% de probabilidad crítica al acertar disparos a la cabeza. Si disparas desde la cadera, el arma gana un 60% de eficiencia de munición. El AX-52 se podrá obtener con un NPC ubicado en la zona de 1999, por lo cual de momento no se puede conseguir. En opinión personal, es un rifle clásico que lo recomiendo solo para los coleccionistas. No te pierdes de nada que no puedes encontrar en otras armas, pero si la tienes y quieres divertirte con ella, te recomiendo mi video dedicado al arma que está linkeado aquí arriba. Avanzando un poco más, el 8 de agosto llegó Devoradores de Lotus, el prólogo de Warframe 1999 y la aventura más interesante del juego en años. Incluso le hice un resumen dedicado de más de 10 minutos que recomiendo ver en tus ratos libres. El link lo tienes aquí arriba. Dejando esto a un lado, junto con esta actualización llegó Sevagoth Prime y la Epitaph Prime. No perderé mucho tiempo en una de las mejores secundarias del juego, mi arma favorita para aplicar estados en cantidades industriales a múltiples enemigos. La versión Prime del arma solo vino a mejorar el asunto aún más. En pantalla te muestro una de las builds que uso para esparcir estados, pero igual es un arma que puede brillar por ser la fuente de daño principal. Es cuestión de probar otra build enfocada a cargar los disparos. Si nunca la has probado, estás perdiendo tu tiempo. Para cerrar el video, Kumeyi y los 5 destinos llegaron al juego el 2 de octubre. Esta actualización trajo consigo 2 armas. La primera es la Igasa, un rifle con modo de disparo en ráfaga y daño predominante de perforación. Tiene la particularidad de que al apuntar, despliega un escudo que bloquea el daño entrante. Estos bloqueos y derrotar enemigos cargan un poderoso disparo secundario con daño de explosión. En cuanto a sus estadísticas base, tiene una probabilidad de daño crítico competente, por lo cual podría ignorarse al menos un poco su baja probabilidad de estado.
mucho, pero la realidad es que en términos generales es un arma muy común, incluso con su mod de aumento no cambia en mi opinión. En lo personal solo recomendaría usarla a jugadores veteranos que puedan acompañarla de fuentes externas que mejoren el arma. No recomendaría gastar recursos en ella a jugadores principiantes. La verdad es que por sí sola no puede hacer mucho, además que puedes encontrar opciones mucho mejores por menos inversión de tiempo y recursos. Si ya invertiste alguno de los dos, en pantalla te muestro la build contra Corpus que te puede ser de utilidad, aunque si agregas la habilidad del Minto de Hydroid a tu Warframe y la combinas con el arma, como dije antes, el asunto puede cambiar un poco. La segunda arma de Kumeyi es la Manata, que es una melee de tipo Asta con daño dominante de cortante, incluso le dediqué un video entero. Lo resumiré diciendo que es mi melee favorita de toda la lista. Buenas estadísticas base y una pasiva que le aporta importantes mejoras consecutivamente mientras la usas, la convierten en un verdadero monstruo. Te recomiendo completamente el conseguirla, además que puedes mirar el video que le realicé para que puedas sacar el máximo rendimiento del arma. El link lo encuentras aquí arriba. Como bonus del video, en un par de días a fecha de publicado el mismo, llegará Haku Prime con sus dos armas distintivas, la Tromna Prime y el Quasus Prime. En opinión personal prefiero la primera antes que la segunda, pero en esta ocasión te mostraré las builds que tengo en ambas armas para que estés listo una vez consigas sus versiones Prime. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.